Me llamo Remedios Palomo y voy a leer la historia de mi familia. Mi abuelo se llamaba Lorenzo Palomo Chozas y murió fusilado en el patio de la prisión provincial de Ávila el día 20 de diciembre de 1936. Tenía 34 años y era el alcalde republicano del Arenal en la provincia de Ávila. Fue elegido para el cargo en las elecciones de febrero, a las que concurrió como candidato del Frente Popular, pero ya venía ejerciendo las funciones de alcalde desde marzo del 33 como miembro de una gestora formada por 3 personas. Nada más ocupar la alcaldía en marzo del 33, mi abuelo gestionó una visita de las misiones pedagógicas, de las cuales obtuvo una biblioteca para el pueblo de 100 ejemplares, un gramófono y algunos discos. También creó el comedor escolar y contrató con una librería de Madrid la compra trimestral de libros para aumentar la biblioteca. Su interés por la escuela y su trabajo demuestran la importancia que tuvo para él la educación universal. Un investigador que describe este hecho en una revista del Valle del Tietar, Trasierra, en el año 99, se sorprende de que en un pueblo tan pequeño, con unos 1.300 habitantes de la época, hubiera tanta gente escolarizada y recibiera tanta atención del Ministerio de Instrucción Pública. Pero yo me imagino por qué. Mi abuelo militaba en Izquierda Republicana y era amigo personal de Claudio Sánchez Albornoz, procurador en Cortes por Ávila, quien desempeñaba en aquella época el cargo de consejero de Instrucción Pública. Desde la sublevación golpista de julio de 36 hasta el día 12 de septiembre de aquel mismo año, el Arenal fue zona roja. Durante aquellos días mi abuelo hizo verdaderos esfuerzos por conservar intacta la vida de derechistas y beatas, incluida la del cura de la parroquia en numerosas ocasiones, aunque no siempre lo consiguió y de ello es acusado en el juicio. Uno de los vecinos del pueblo que declara en el sumario dice de él que qué habría sido de su vida y de la de otros de no haber mediado su intervención, la cual destaca como determinante y eficaz para la supervivencia de fascistas destacados, quienes paradójicamente no tuvieron después esa atención hacia él. Por lo tanto, a partir del 12 de septiembre su situación se complica. Desoye constantemente las recomendaciones para huir que le hacen incluso desde las alturas, según él, por no haber hecho nada malo y no tener nada que temer, y por eso, cuando se esconde en una casa de un familiar en el pueblo, para desde ahí escapar, ya es tarde. Es sacado de la casa y conducido al calabozo el día 3 de octubre de 1936, y desde allí es trasladado a la prisión provincial de Ávila ese mismo día. Mi padre, que aún no había cumplido 4 años, conservaría siempre un vivo recuerdo de aquel día, porque un niño le dijo, mientras pasaba ante ellos un llamativo coche negro: mira, en ese coche se llevan a tu papa. Ya en la cárcel comienza la instrucción del Consejo de Guerra, causa 845/36, que le condena a muerte por el delito de auxilio a la rebelión. Al morir mi abuela, mi madre y mis tías encontraron las cartas cruzadas desde la prisión con varias personas, y cuando yo tenía 15 años me las encontré a su vez en un doble fondo de un cajón de mi casa, donde estaban escondidas, significando para mí aquel descubrimiento un choque brutal con la historia. Años más tarde, en el 2003, al obtener su sentencia, se completó el puzzle. Tengo mucha información y he reconstruido los últimos meses de la vida de mi abuelo gracias al ensamblaje de las piezas, y también he fotocopiado las actas de los plenos del ayuntamiento. Podría contaros muchas cosas, pero quiero destacar una información impactante de ese sumario, y es que de las 5 personas que denunciaron a mi abuelo, 2 eran curas. Uno era el cura párroco Felipe Pérez Calvo, y el otro un vecino del pueblo, Santos Crespo Chinarro, quien por ser el hermano de una cuñada de mi abuelo le era muy familiar. He querido decir sus nombres porque constan en la sentencia y porque así debe ser. En tiempos de frecuentes beatificaciones de curas, su participación en delaciones y condenas a muerte de ciudadanos inocentes debería ser objeto de mayor atención por parte de la estructura que los acoge. Para destacar de qué modo ese párroco contribuyó a la represión en mi pueblo, voy a relatar algo más. Antes de morir mi abuelo, y para mayor horror, la noche del 1 de noviembre del 36, unos hombres del pueblo, falangistas acérrimos, así los llamaba mi padre, los acérrimos, sacaron de sus casas a algunos vecinos por su pertenencia a familias reconocidamente de izquierdas y los asesinaron en un paraje lejos del pueblo. Entre ellos iban el padre y la madre de mi abuelo y uno de sus cuñados. Mi abuelo fue fusilado sin llegar a conocer el trágico destino de sus padres. La familia prefirió ahorrarle el sufrimiento. La viuda de otro de los asesinados aquella noche, inmensa mujer, diría a aquel cura párroco al poco de finalizar la guerra las siguientes palabras: usted no ha disparado ninguna pistola,
pero ha matado a toda la gente que ha muerto en este pueblo. Se calcula que fueron en total 70 las personas asesinadas en mi pueblo por los fascistas, de la mayoría de las cuales se desconoce su paradero. En concreto, mis bisabuelos y mi tío abuelo fueron exhumados en el año 2003 y yacen en el cementerio de nuestro pueblo desde esa fecha. Y ya para terminar, el otro recuerdo que guardaba mi padre de su infancia en el 36 es el de una señora joven de la edad de mi abuelo, que al ver pasar un día hacia el comedor escolar a sus hijos, mi padre, Pablo Palomo, de 4 años, y mi tío Severiano, de 9, dijo: «Nos ha fastidiado. Hemos matado a los palomos y estamos criando a los pichones». Curiosamente, los 2 niños iban al comedor obligados por los rebeldes, aunque ellos no querían, pero para su tranquilidad enseguida se lo prohibieron, igual que a los demás hijos de rojos, seguramente para no favorecer la cría de pichones. En la frase de esta mujer se percibe bien la voluntad del plan de exterminio, así como en la historia de mi familia se materializa la práctica del genocidio, pues los fascistas acabaron con la vida de casi todos los varones de una estirpe, de la que solo quedó uno, vivo, Cecilio, el cuñado del cura Santos Crespo. Y es que antes de terminar el año 37, todavía hubo que sumar otro asesinato más y una desaparición de sendos hermanos de mi abuelo, mi tío Venancio y el tío Pablo. Y aparte a las hermanas de mi abuelo las raparon el pelo, pero son otras historias. Bueno, voy a leer su última carta, si puedo. Mi queridísima esposa e hijos, salud os deseo a toda la familia. Ya muy próxima a mi muerte y en estas horas tan amargas, solo te encargo que perdonéis a todos cuantos me han acusado y que a mis hijitos les eduquéis conforme yo he vivido, pues ya creo se quedarán satisfechos, no siendo así como yo he procedido con ellos. Cuida bien a los niños y si algún día llegas a casarte, procura sea un hombre que mire por ellos y solo te deseo que te vaya tan bien como conmigo te ha ido. Esto te lo escribo desde la capilla donde dentro de unos minutos saldré para ser fusilado. Me voy con la conciencia tranquila de que por mí no se ha cometido ninguna muerte ni ningún atropello. Mi último abrazo para mis padres y los tuyos, mis hermanos y los tuyos, y tíos y tías, en fin, a todos en general. Y para mis hijitos, muchos millones de besos y el más fuerte para ti, de tu Lorenzo. Mi abuelo no pudo elegir a su abogado, no tuvo un juicio justo y su nieta exige la anulación de su sentencia y sigue esperando justicia. ¿Hasta cuándo? Compañeros, hoy he recibido, igual que supongo todos vosotros, una patada en el estómago cuando he visto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, rindiendo homenaje a todos los judíos víctimas del nazismo, con los que nosotros nos solidarizamos como con cualquier víctima del fascismo y el nazismo, sea del país que sea. Lo que pasa es que mientras eso se hace, a nosotros se nos sigue subiendo en el abandono y no se tiene pudor ni vergüenza por parte de los dirigentes de este país para cumplir con nosotros y hacer la justicia que venimos demandando desde hace tantos años por todas las víctimas que son, han sido y seguirán siendo mientras no se cumpla con esta justicia internacional. Ahora vamos a guardar un minuto de silencio por todas las víctimas. reparación. Verdad, justicia, reparación. Verdad, justicia, reparación. Verdad, justicia, reparación. ¡A por la tercera!